Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Conversé con la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud, hoy por la mañana acerca del correcto uso del cubrebocas. Y esto fue lo que me dijo. Qué gusto poder conversar con usted nuevamente. Buen día, Javier. Un saludo a ti y a tu auditorio. Doctora, primero que nada, ¿cómo se encuentra usted y toda su familia? Bien, afortunadamente estamos bien y siguiendo todas las medidas de sana distancia y de uso de equipo de protección personal, cubrebocas, sí, ¿no?, en todos los espacios, porque tenemos que estar en distintos espacios públicos. En ese sentido, me da mucho gusto poder conversar con usted, para eso le marcamos, doctora, para hablar en específico del tema del cubrebocas, que me da la impresión que en estos momentos, debido a la situación que todos estamos viviendo, pues está causando ahí confusión y algunos conflictos entre algunas personas por el correcto uso o no del cubrebocas. Primero que nada, doctora, quisiera comenzar preguntándole si el uso del cubrebocas es obligatorio aquí en la Ciudad de México. Sí, es obligatorio en todos los espacios donde hay aglomeración de personas. Esto es importante, déjeme detenerme ahí. ¿Numeración de personas? ¿A qué se refiere? No, aglomeración. ¿A qué se refiere con aglomeración público, de personas? Por ejemplo, en todos los espacios donde se concentran personas, por supuesto en el transporte público, en las oficinas, está en los lineamientos, en oficinas, en espacios de trabajo, está en los lineamientos específicos para cada lugar, hay unos lineamientos específicos, pero en términos generales se está recomendando para todos los espacios porque es una barrera más para disminuir el contagio. Es una recomendación, doctora. Y esto es importante decirlo, ¿no? O sea, es obligatorio, pero es una recomendación, porque tengo entendido que no hay una sanción para las personas que decidan no utilizar el cubrebocas, ¿no? Es un asunto que están dejando prácticamente en las manos de las personas, ¿no? Estamos dando mucha información como gobierno, estamos trabajando en muchos dispositivos de comunicación para que las propias personas tengan esa información, y es uno de nuestros lemas: tomen la salud en sus manos, porque el gobierno de la ciudad hace y ha impulsado un conjunto de elementos de protección, de apoyo, de resguardo para las personas, pero toda la ciudadanía, toda la población de la ciudad tiene que ser muy consciente también de que esta epidemia la vencemos entre todos. En ese sentido, doctora, el uso de cubrebocas es fundamental. Pero es que se están suscitando casos, doctora, donde pues de repente hay gente que está caminando por la calle normal, ¿no? Y decide no utilizar el cubrebocas, ¿no? Porque considera que en la calle no hay una aglomeración de gente suficiente como para usar el cubrebocas, y no lo usa, ¿no? Y hay gente que está exigiéndole a estas personas que lo usen, y ahí es donde se genera el conflicto. ¿Alguien te puede exigir que utilices el cubrebocas? O sea, como una exigencia. Bueno, es obligatorio, como señalaba, pero tiene que ver con la conciencia de las personas. Entonces, sí podemos, creo que en términos de actitud de la población y de trabajo entre todos, si en conjunto exigimos el uso de cubrebocas, va a ser cada vez menos las personas, van a ser cada vez menos las personas que se resistan a usarlo, porque además hay información de que es una barrera más bien utilizado, es una barrera más que nos protege y protege a los demás. Entonces hay una responsabilidad colectiva, tanto en el uso de cubreboca de manera correcta, como en el uso del gel, como en el uso de la careta en espacios donde no es posible o es muy complicado guardar la sana distancia. Entonces el lavado de manos es un acto absolutamente individual, pero es una protección colectiva. Lo que pasa es que si cuando nosotros nos lavamos las manos, pues
contagiamos menos. Lo que pasa es que tenemos cuando algo es menos riesgo de obligatorio, pero contagio. lo que pasa es que cuando algo es obligatorio y no hay sanción por no realizar esa acción que se está obligando por parte de una autoridad, pues se presta más bien a que es una recomendación, ¿no? Y cuando es una recomendación, pues se presta también a que algunas personas digan, sí, yo sigo la recomendación, o no, yo no creo seguir la recomendación por mis convicciones y mis principios. Y ahí es donde se genera la confusión y se genera el problema, ¿no? O sea, sí es obligatorio, pero no hay sanción, ¿no? Sí, así es. Pero es como también complicado, si ustedes ¿no? ven el comportamiento de la ciudadanía, de la población en la Ciudad de México, con todas las recomendaciones que se han dado, la ciudadanía es una ciudadanía solidaria y responsable. En términos generales se han acatado sin sanción, sin coerción, sin presión coercitiva. Se han acatado prácticamente todas las recomendaciones, entonces a eso es a lo que apostamos, una ciudadanía informada, una ciudadanía que es consciente y solidaria y que sabe que, por ejemplo, el uso de equipo de protección personal que debemos usar y el conjunto de medidas higiénicas que debemos hacer cada uno de nosotros nos protege y protege a los demás. Pero nadie te puede exigir usar un cubrebocas con estas lineamientos, ¿no? Eso es una realidad, Sí, doctora. se le puede pedir, se le puede exigir a las personas en muchos, por ejemplo, en centros comerciales. No, sí, yo me refiero a la vía pública, ¿no? En centros comerciales, en lugares privados, en empresas, bueno, si hay un reglamento, si es una norma para poder ingresar al establecimiento, a la empresa, pues hay que acatarla o uno no entra. Pero en la vía pública, más allá del transporte público, que entiendo, pero en la vía pública, pues nadie te puede exigir usar un cubrebocas, doctora. No, pero entre todos podemos convencernos. Es como cuando, no sé si recuerda aquellas épocas en que mucha gente tiraba la basura desde sus autos. Sí, claro. Y hubo una campaña muy intensa y ahora es sancionado socialmente. Es muy mal visto, ya prácticamente no se hace. Y ese es el tipo de cosas que se logran con información y con comunicación y con conciencia de todas las personas. Entonces, ¿dónde y cuándo se debe usar un cubrebocas? En lugares públicos donde haya aglomeración de gente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una fila antes de entrar a un establecimiento en donde se te exige que guardes sana distancia? ¿Ahí tendrías que usar el cubrebocas? Hay que usarlo, sí. Pese a que estás guardando sana distancia, doctora. Sí, porque es un elemento más. Ok. ¿Es eficiente en realidad usar el cubrebocas que no tenga las normas requeridas, doctora? N95, es una barrera adicional, digamos el cubrebocas de uso médico es el que debe tener una serie de características de sellado, de impermeable, de adherencia, es el cubrebocas de uso médico, porque en esos espacios hospitalarios hay mucho más riesgo de contagio por gotas de saliva, pero también por aerosoles. En términos del uso común, recomendamos cubrebocas que puede ser reusable, incluso eso es lo que estamos ya recomendando para no contaminar demasiado. Un cubrebocas sencillo que puede hacerse de manera casera con una capa absorbente y una capa repelente, digamos, que es una tela sintética. ¿Sí? Hay incluso recomendaciones específicas como tela y es lo que recomendamos. Y se debe usar, si es reusable, una jornada, acordarse siempre de que no se debe estar poniendo, quitando, porque es incómodo. Todavía no estamos acostumbrados a usarlo y entonces pues tenemos siempre la tentación de tocarlo, de moverlo, de ponerlo de diadema o de collarín y eso no nos ayuda y puede ser contaminante. Entonces mantenerlo en su sitio y al momento de desplazarlo, pues desplazarlo con cuidado de los resortes con los que se sujeta y colocarlo en una bolsa de plástico. Si es reusable, se lava con jabón normal y se tiende al sol. Y si es desechable, pues la recomendación es cortarlo para que no se pueda volver a reutilizar y desecharlo en una bolsita. Si yo salgo del transporte público, ¿me puedo quitar mi cubrebocas para caminar en la calle, doctora? ¿O es recomendable también caminar en la calle con el cubrebocas puesto, aunque no esté yo rodeado de gente y vaya yo solo y no esté hablando, etcétera, etcétera? Yo lo recomendaría que lo mantenga,
Es Pero una también recomendación. si ya está en el transporte público, ya hizo trayectos largos, está humedecido el cubreboca, en ese momento sí es importante, es mejor quitarlo. Si no tiene personas alrededor, pues no ir cantando ni ir Sí. hablando, porque eso también proyecta gotitas de saliva. Pero puede ir sin cubreboca, con sana distancia, Así caminando lejos de otras personas. Esto es importante, ¿no? Esto es importante subrayarlo. Igual he visto personas que salen a correr en las mañanas que no llevan el cubrebocas, doctora. Eso también puede ser siempre y cuando no estén corriendo con otras personas. Así es, así es. Si uno está Si caminando van solo corriendo solitos en una acera donde no hay no hay gente, Así es. no están interactuando con nadie, pues no hay tanto problema de no utilizarlo. Muy bien. Estos son los matices de la vía pública. Esos son No, los está en un matices de la vía parque. pública, así es. Exactamente. Porque ¿qué es el momento de mayor contagio? Aglomeración de personas, personas que están muy cerca unas de otras, personas que están hablando, que están interactuando, lugares cerrados, sin ventilación. Esos son los momentos, y que permanezcan mucho tiempo esas personas. Esos son los momentos de mayor contagio. Entonces, si uno va caminando y pasa corriendo junto a una persona y en ese momento ni gritó ni estornudó, nada, solo pasó unos segundos y va corriendo sin cubrebocas y no es un espacio donde estén otros un montón de corredores, pues no hay problema. Es un asunto de conciencia, ¿no, doctor? Es muy sencillo, Exacto. ¿no? Es muy sencillo. Sí. Si yo voy Es a un muy lugar, sencillo, exacto. si yo voy a un lugar cuya norma es el uso de cubrebocas y quiero ingresar a ese lugar, pues me lo tengo que poner sí o sí, ¿no? Claro. Si yo estoy en un lugar donde haya más gente, pues tengo que utilizarlo también por respeto a las demás personas, ¿no? Sí, Así y de por sencillo. protección Y por personal protección también. personal, ¿no? Pero si yo voy caminando solo en la calle, amando la vida, sin molestar a nadie, sin tener contacto con las personas, con otras personas, de las cuales me puedo contaminar o puedo contaminar, pues puedo andar sin cubrebocas, ¿no? También la gente puede andar sin cubrebocas y no hay ningún problema, ¿no? Es tan sencillo como eso. Estoy cerca de la gente, me pongo cubrebocas. No estoy cerca de la gente, pues puedo no usarlo, ¿no? Ese sería como los matices que usted bien menciona con el uso del Sí, cubrebocas, ¿no? exactamente. Muy bien. Ahora, en espacios laborales, en espacios, por ejemplo, de comerciales, en transporte público, pues sí es obligatorio. Y ahí estamos recomendando incluso la careta o los anteojos de protección, Se entiende. porque reducen el riesgo de contagio. Muy bien, doctora. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el sistema de salud capitalino? Hablaba yo con la jefa de gobierno hace un par de semanas, doctora, y me decía que pues prácticamente de esto depende que el semáforo cambie de color a naranja. Sí, así es. Pues estamos avanzando en términos de los indicadores, están reduciendo la ocupación hospitalaria, tanto de camas de hospitalización general como de camas con ventilador. Tenemos un descenso gradual, paulatino, de estos indicadores, de esta ocupación. Entonces, pues estamos en esa fase de transición. Todavía esta semana es semáforo rojo, pero este descenso ya es muy consistente. Es pequeño, pero es muy consistente. Eso quiere decir que probablemente pronto estemos cambiando a color naranja. Cambiando de color. La jefa de gobierno lo anuncia el viernes, siempre en coordinación con el Gobierno de México, con la Secretaría de Salud y el Gobierno de México. Entonces, sí esperemos tener esta cambio de coloración. Muy bien, pues ahí está. No sé si tenga usted algo importante que agregar a esta conversación, doctora, que Pues no le haya yo señalar preguntado. muy rápido que justo para transitar de este resguardo domiciliario generalizado que se planteó en la primera etapa de la pandemia, cuando los contagios eran muy, muy intensos, estamos transitando a la semaforización, y en esta semaforización, dado que las personas van a ir incorporándose a distintas actividades, pues aquí lo que es muy importante es seguir resguardando a los más vulnerables. Si tenemos que salir, porque ya estamos vinculados a actividades que están aperturando, pues que están abriendo, pues salir con cubrebocas, careta, lavarnos las manos, usar el gel antibacterial, guardar sana distancia, no tocarnos la cara, la nariz, los ojos, la boca, y no saludar de beso, mano o abrazo. Muy bien. Y también que si tenemos el menor síntoma de sospecha COVID,
fiebre o cualquier dato respiratorio, quedarnos en casa, resguardarnos, avisar a nuestros contactos directos y mandar un SMS 51515 COVID-19, que ese nos ha dado un monitoreo muy importante de la dinámica de los casos sospechosos. Entonces, ese sería el mensaje. Muy bien. Entre todos, siguiendo las reglas básicas, podemos ir reduciendo el número de contagios. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Estamos en contacto. Gracias. Es la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está esta conversación que sostuve con la doctora Oliva López Arellano hoy por la mañana y que le acabo de presentar en torno a el correcto uso del cubrebocas. Sí, es obligatorio, no hay una sanción para todos aquellos que decidan no utilizarlo. Es realmente pues una recomendación que se está haciendo para disminuir la posibilidad de contagio y pues bueno, tiene que ver con la conciencia de nosotros como ciudadanos. Hay que utilizarlo, eso sí, en lugares donde lo requieran, lógicamente, donde se requiera su uso para ingresar a establecimientos, empresas, en fin. Y pues bueno, tiene que ver precisamente con pues colaborar como sociedad para que el contagio del COVID-19 pues disminuya. Ahí está. Tiene sus matices, como bien lo señalaba también la doctora Oliva. Pues claro, si usted está caminando por la calle solo, pues no necesita utilizar el cubrebocas. Y pues bueno, si usted sale a correr también solo por las mañanas, las noches y no tiene contacto con otra persona, pues también no necesita utilizar el cubrebocas. El cubrebocas es una recomendación que se hace cuando estamos en contacto con más personas, más allá de la sana distancia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.